Muy buenas tardes, días o noches, queridos amigos de Facebook y de YouTube. Estamos iniciando un programa más del Baldón de Cobián. Tengo el placer de darle la bienvenida al doctor José Enrique Bustos Bertó, enorme genio beisbolero y además enorme también experiencia política. Un gusto tenerte con nosotros, Enrique. Muy buenas noches. No te escucho. Buenas Allá. noches, José Miguel. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Enrique, aprovechando que vamos a platicar un poquito sobre el caso que ha sacudido las entrañas de la justicia en México, te ruego me permitas platicar un poco sobre el currículum del fiscal general de la República. Adelante, José Miguel. Alejandro Gertz Manero nace en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1939. Es el actual fiscal general de la República desde el 18 de enero de 2019. Fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y 2000. Fue secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, ya con nuestro querido, brillantísimo expresidente Vicente Fox Quesada. Fue diputado federal entre el 2009 y el 2012 por Convergencia. Fue encargado de despacho de la Procuraduría General de la República hasta que ésta desapareció y cambió su estatus a Fiscalía. Recordemos que este hombre inicia sus pininos en el servicio público ya en puestos de niveles elevados en 1976. En esos tiempos fue coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico a través de la Operación Cóndor. Si usted quiere asociar un poquito el currículum y los puestos que ha ocupado con la enorme fortuna de la que goza actualmente, bueno, por eso le estoy dando algunos datos del señor licenciado y doctor en Derecho Gertz. Fue también secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, procurador federal de la Defensa del Trabajo. Como le mencioné, fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Robles. Fue designado por el presidente electo Vicente Fox titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, de la cual fue el primer titular. Recordemos que durante el gobierno de Vicente Fox Quesada se aplicó una política similar a la actual, en la cual no se molestaba a los cárteles. En esas épocas también incrementó su fortuna la persona de la cual estamos hablando. En 2009 fue diputado plurinominal por Convergencia, muy amigo de Dante incluso. Recuerdo que Dante lo trajo en 2 ocasiones a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Le hizo eventos magníficos, reuniones con la crema innata de la sociedad cordobesa en aquellos entonces. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, es doctor en Derecho por la UNAM, ha sido profesor del ITAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, donde también fue coordinador de la carrera de Derecho. En el Centro de Restauración del Patrimonio México UNESCO, fue fundador y director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República. Ocupó el cargo de presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior. Y sus últimos puestos académicos, antes de ser encargado de despacho de la PGR y después el primer fiscal general de la República,
fueron ser presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior AC, Ceneval. Fue miembro de la National Ambient Moratory Bivalent Latin Arts y rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, de la cual es fundador. En 2022 fue acusado de abusar de su cargo como fiscal general de la República para perseguir y encarcelar a Alejandra Cuevas y a su hija Laura Morán por el fallecimiento de su hermano Federico Gertz en el 2015. Cabe aclarar al respecto que el fiscal en aquellas épocas, en 2015, se llevó a su hermano a su casa y después de casi un mes de estar con él, murió el hermano. Pero como el hermano había dejado herencia a favor de Alejandra Cuevas, que a la sazón era su concubina, el fiscal la acusó de un delito que no existe en el Código Penal. ¿Cuál es el delito que no existe en el Código Penal? La garante accesoria. La acusó de no haber cumplido con los debidos cuidados para proteger la vida de su hermano, a pesar de que curiosamente el hermano murió después de que había pasado a los cuidados del fiscal. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó de nueva cuenta los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas y la Corte determinó dictar la libertad para Alejandra. Curiosamente, en este caso, si me permites, Enrique, ya para terminar, circularon algunos audios en los cuales Gertz Manero hablaba con una de sus personas más cercanas y le comentaba que tenía agarrados de donde duele a los ministros de la Suprema Corte de Justicia porque les tenía expedientes para chantajearlos en caso de que apoyaran a Alejandra Cuevas, a la cual dejaron en libertad. Yo creo que en mucho por salvar la cara de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandro Gertz formó parte, junto con el fiscal Juan Ramos, que es incondicional suyo, para llevar a cabo este complot, influir en la Fiscalía de la Ciudad de México, en particular con Ernestina Godoy, para que el Tribunal Superior de Justicia y Rafael Guerra, su presidente, determinaran el auto de formal prisión para Alejandra Cuevas. La familia de Alejandra Cuevas ha comentado públicamente que el fiscal les ofreció que en el momento en que ellos le entregaran toda la herencia de su hermano al fiscal, dejaría en libertad a Alejandra Cuevas. Sin embargo, no lo cumplió. Está acusado también por Julio Scherer de haber conspirado para chantajear autoridades, para chantajear funcionarios, para chantajear incluso empresarios, en fin. Por otra parte, él acusa al señor Scherer, que era el casi hermano del presidente de la República, según el propio Andrés Manuel mencionó, lo acusó de haber intentado mediante despachos afines a Scherer, de haber chantajeado a grandes empresarios y haberles pedido miles de millones de pesos para dejarlos en libertad o no fincarles acusaciones. Desde el principio, Scherer, el actual gobernador de Sonora, y Gertz eran el trío de mano dura, de chantaje, de elementos para amenazar a cualquier mexicano para que cumpliera las órdenes y los deseos del presidente de la República. Hoy los tres están defenestrados
Hoy los tres están avergonzados ante la opinión pública. Hoy la opinión pública sabe que Gertz Manero, el fiscal general de la República, actuó en un complot para tener a una anciana de prácticamente 90 años en la cárcel 500 días y a su hija también, hija, por cierto, de su hermano, o hijastra de su hermano, para chantajearlas, para abusar de ellas y para exprimirles hasta la última gota de dinero. Un hombre que tiene infinidad de propiedades, más de 100 millones de pesos en propiedades, propietario también de la Escuela Universidad de las Américas en la Ciudad de México, una colección de carros, de 100 carros que vale una fortuna, departamentos donde quiera, Europa, América. Ese es el fiscal, el cual tiene en sus manos investigar los delitos federales. Don José Miguel Ramírez, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Le cedo la palabra a José Enrique y te la paso inmediatamente a ti, José Miguel. Bienvenido, Jorge Miguel. Buenas noches. Jorge Miguel, ¿cómo estás? Un José gusto Miguel. saludarte, bienvenido. Estaba dando una pequeña introducción sobre la biografía de nuestro fiscal general de la República. José Enrique, una Sí, opinión de entrada. bienvenido, Jorge Miguel. Saludos. Un abrazo. Pues yo creo que esto del fiscal general de la República, de Gertz Manero, pinta de cuerpo entero cómo funciona la impartición de justicia en este país. Y no solamente ahora, cómo ha funcionado desde a través de todos los tiempos, ¿no? Porque esto no es nuevo. Que lo nuevo y lo que uno se sorprende es que en la cuarta transformación siga lo mismo, ¿no? Que según iban a desaparecer todos estos actos de corrupción, que se iba a mejorar la impartición de justicia pronta y expedita, y etcétera, etcétera. Y pues sigue siendo igual, tanto en el país con el fiscal Gertz Manero, construyendo culpables, ¿no? Y en este caso sus parientes políticos y todo por el dinero. Y en el caso de Veracruz tenemos un caso similar con José Manuel del Río Virgen, que también le fabrican un delito que va a salir, pero ¿qué va a pasar? Esta señora ya salió ayer, el lunes, ¿no? Salió el lunes, pero ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a resarcir todo ese daño moral, todo ese daño económico que le fue causado, ¿no? Ahí la reparación del daño queda también en el limbo. José Manuel del Río es inocente. El gobernador, a través de su estructura de poder con la fiscal y con los jueces, le fabrican un delito y mismo que lo van a tener ahí, no sé, unos 3, 4 meses más, aún, porque esto fue desde diciembre, entonces ya tenemos enero, febrero, marzo, abril, y se va a aventar mínimo, si bien va, unos 6 meses. Y si mal le va, pues un año. Entonces, pero cuando él salga por inocente, ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a resarcir los daños causados? ¿No? El daño moral, el daño económico, etcétera, etcétera. Este es el mismo sistema judicial que opera bajo consigna, ¿no? Bajo consigna, y lo vemos y lo seguiremos viendo, porque esto no va a cambiar. Ahora, el fiscal es culpable porque donde los jueces ya liberaron a esta mujer, el fiscal es culpable de una fabricación de delitos, porque siendo del fuero común, él interviene, él
utiliza la Fiscalía General de la República como una entidad que es soberana, la utiliza para presionar a los jueces, al Ministerio Público del Fuero Común, etcétera, etcétera. Después lo atrae el fiscal en este asunto, ¿no? Entonces, realmente es una podredumbre todo este sistema judicial en este país, ¿no? Yo lo que diría, refleja lo que somos. Somos un país de una gran simulación. Todos simulamos. El fiscal simula, los jueces simulan, etcétera, etcétera. Y cuando hay que apretar por consigna, aprietan por consigna, ¿no? En este caso, porque le convenía a él. Yo creo que aquí valdría la pena investigar, más que nada, todo ese dinero del hermano, cómo lo ganó el hermano, porque se me hace que es un dinero, el hermano era el lavador del dinero de Hertz, por todo el dinero que ganaba Hertz se lo pasaba al hermano, o gran parte del dinero. Yo desconozco realmente el hermano de Hertz Manero de dónde hace su fortuna. Es cuánto. Enrique, estoy compartiendo la cronología, bueno, lo más importante para que vean. Alejandra Cuevas, casi 70 años, lleva más de 500 días detenida, y Laura Morán, de 94, es la que el señor Hertz Manero le finca también una orden de aprehensión. Es punto menos que espeluznante ver el nivel de la justicia en este país. Y perdón, Enrique, pero antes de comenzar el programa estaba yo pensando que mucha gente me contesta como tú comentaste ahorita. Es que así ha sido, es que así es México. No podemos aceptar que las cosas se hagan mal porque antes se hacían mal. Ya es tiempo de que México tome otro camino, y es un verdadero escándalo que el presidente de la República respalde al fiscal general públicamente después de todo lo que ha sucedido y de lo que hemos visto, todas estas porquerías. Y es un escándalo que a México y a los mexicanos no les importe, porque así ha sido siempre, como si tuviéramos que estar resignados de que, bueno, pues así ha sido, así será, por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente no lo puedo aceptar. Jorge Miguel, estás en mute, mi querido amigo. Tu micrófono. Pero ahí está, ahí estoy ya. Es que quería conectarme con la computadora para sustituir el teléfono, pero bueno, acaba de decir una cosa muy importante. Un saludo, José Miguel, un saludo, doctor Bustos. Saludos. Mira, acabas de comentar, Enrique, una cosa muy interesante. Aquí la primera duda es, ¿por qué la hazaña tan insistente, más bien, del fiscal en contra de estas señoras? Y empieza precisamente con la gran pregunta, ¿qué se comieron? ¿De qué tamaño fue lo que se comieron, aparentemente, o que el fiscal cree que se comieron, que es de su propiedad? Porque para tener esa enjundia tan fuerte contra estas dos damas ya mayores, pues realmente lo que se necesita es nada más y nada menos que tú tengas un interés más allá del interés jurídico, un interés económico, un interés político, y como en este caso es un interés económico, que ronda en la herencia del que fuera compañero de vida de la mamá de la muchacha, digamos hoy, de la que salió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo coincido contigo,
parece ser que luego los familiares, y esto es común, se prestan a usar su nombre para que a nombre de ellos se depositen cantidades de dinero que el funcionario no puede lavar. Y entonces puede ser que este dinero, y ya es una especulación porque tenemos pocos datos, realmente casi nadie tiene esos datos, eso lo sabe Hertz prácticamente y muy pocas gentes. Ese dinero puede haber sido depositado en cuentas muy seleccionadas en paraísos fiscales. Esa es la hipótesis. Entonces él usó todo el poder de la fiscalía para incursionar en un área que, como tú señalas, Bustos, era el Ministerio Público del Fuero Común, no Fuero Federal, que es lo que se supone que él es el fiscal. Y por otra parte, creando figuras ficticias que llegaron hasta la Corte Suprema. Y en este caso ya la Corte no tuvo otra forma de resolver, aparentemente quedándole la razón a las víctimas y logrando que éstas puedan salir, porque desaparece la sustancia del delito. Pero aquí quedan varias dudas. La primera, Hertz iba en caballo de Hacienda. Hertz había logrado su propósito contra estas dos personas. Pero sucede que viene una intervención telefónica, que creo que esto es muy importante subrayar. Es una intervención telefónica que yo hace semanas lo comenté aquí con nosotros, entre nosotros, que era del propio gobierno, porque dije, Hertz no tiene enemigos. ¿Por qué no tiene enemigos? Porque no hace absolutamente nada en contra del delito. Es un fiscal de pantalla. Realmente él no ha demostrado que realice su trabajo para perseguir los delitos del fuero federal, como se esperaría que así lo realizara. Entonces recibe una intervención telefónica parcial porque la cortan, muchas cosas omiten. Entonces lo más lógico es que esa era una llamada generada de una grabación desde el poder, no fuera del poder. O sea, fue un llamado de atención. Paralelamente, columnistas prestigiados como Raimundo Riva Palacio, con información relativamente privilegiada, señalaban que Hertz Manero estaba realizando minuciosamente investigaciones que involucraban a la familia de López Obrador en una serie de delitos. Obviamente que para que lo supiera Riva Palacio, pues necesariamente López Obrador también lo sabría. Entonces, para mi gusto, ahí le pegan un parón a López Obrador, y este es el segundo parón. No fue un acto de justicia de la Corte, sino fue una interpretación que hizo Saldívar y la mayor parte de los ministros de los deseos del presidente para que estas mujeres salieran por dos razones. La primera, porque lo iban a involucrar al propio presidente en este asunto, porque su principal colaborador, que se supone que es el persecutor de la justicia a favor de los intereses de la nación y del Estado, pues estaba resultando con un cucharón terrible que se estaba sirviendo para así la comida, los tiempos de la comida y los postres. Y por otro lado, porque seguramente Hertz Manero traía esa línea de investigación, igual que Santiago Nieto, cada uno por su lado, con el fin de protegerse en el mediano plazo de alguna vicisitud que solamente ellos conocen, pero que ambos estaban circulando por una cuerda muy floja. ¿Cómo quedan las cosas? Pues hoy López Obrador le da el espaldarazo a Hertz Manero. Claro que miente. ¿Por qué? Porque Hertz Manero buscó
que lo arropara Ricardo Monreal, que es un tránsfuga del equipo cercano de López Obrador. Para López Obrador, Monreal es un tipo levantisco que está en contra de él, y al haber arropado a Gers Manero contra lo que opinan los opinólogos profesionales, fue un acto de rebeldía, un acto para medir fuerzas con Presidencia de la República. Y por eso la Corte le da un revés con todo y el apoyo que tenía de Monreal. O sea, Monreal queda en ridículo. Gers queda temblando y asustado por su investigación, que creo que posiblemente la suspenda. Y se le van volando esos dineros, si es cierto que tenía depositado ese capital non santo en los depósitos de su hermano, que finalmente las damas tenían en su poder. Entonces, esta historia, yo coincido también con José Miguel, no es que existiera antes siempre ha habido cierta inclinación y cierto abuso de poder, pero jamás de ese tamaño. Jamás con estas evidencias y con este comportamiento burdo. Quiero recordar a un procurador, Óscar Flores Sánchez, que era rudo, pero nunca cometió algún error de ese calibre. Habría gente que hacía el trabajo sucio, como aquel subprocurador, procurador, ¿cómo se llama? Cuello Trejo, que fue utilizado mucho tiempo para incluso ejecutar interrogatorios que violaban todos los derechos humanos. Hace poco publicó este señor. Bueno. Hace poco hizo un libro. Mira, creo que ya tengo mi computadora aquí, pero entonces esperamos que te acomodes con la computadora si quieres. Sí, un segundo con José Enrique. Sí. Mientras ves el problema ese. José Enrique, si tú tienes un problema de justicia y resulta que la justicia se vende al mejor postor o se vende al poderoso, tienes dos opciones: o agachar la cerviz y resignarte, o buscar justicia por tu propia mano. ¿Tú crees que la falta de justicia en México sea lo que haya provocado que tantos mexicanos se hagan justicia por mano propia? Es una pregunta difícil de contestar, porque en la situación del delito, de quienes son transgresores de la ley, pues siempre tienen algún tipo de causa, ¿no? Por la cual están luchando. Pero definitivamente sí es cierto que la falta de una justicia pronta y expedita orilla a muchos a este tipo de situaciones, de hacerse justicia por su propia mano. La realidad no son la mayoría, porque si no, es más, no son la mayoría los que denuncian un delito, ¿no? Muy pocos de los delitos se denuncian precisamente para no caer en las redes de la mal llamada justicia mexicana, ¿no? Eso es algo cierto. Pero sí, a veces yo no he tenido oportunidad de estar en este tipo de situaciones, pero varias gentes que sí han estado en este tipo de situaciones me han dicho, y me dan ganas de partirle el queso a fulano, ¿no?
pero de ahí no pasa, de darles las ganas. Y yo creo que el mayor tipo de delitos tienen otros motivos, como es la delincuencia organizada, todo el dinero que funciona y que circula en la delincuencia organizada. Es tanto este dinero que, bueno, que ya la delincuencia organizada está formando parte de la vida diaria de todos, ¿no? De los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, como municipales. Y se meten en varios círculos del mercado que tenemos los comerciantes, que tenemos los que pagamos impuestos, y se van también sobre ellos, sobre los que pagan impuestos, ¿no? Para cobrarles el piso, el famoso piso, ¿no? Cobros de piso, secuestros, levantones, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esta falta de impartición de justicia orilla a todo esto, ¿no? A que los verdaderos delincuentes se partan el pastel a discreción. Y hablamos del pastel de los negocios que dan y dejan dinero. Gracias, Enrique. Jorge Miguel, ¿quieres continuar con lo que estabas platicando y quieres opinar también si tiene futuro México sin justicia? Bueno, es que siempre se dice eso, como tú dijiste, y ya con eso se quiere resolver, como decir que siempre ha sido así, pero no es cierto. Ha habido momentos en que ha habido una mejoría en la impartición de justicia y hay momentos como este que no puede estar peor el descaro con el que se maneja la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque si te pones a analizar las acciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, que son los que imparten la justicia, la interpretación que ha tenido de la Constitución, faltándole el respeto a la vida humana, faltándole el respeto a las consideraciones de competencia de libre mercado que son consustanciales a la Constitución actualmente y a los tratados internacionales, y tomando una serie de decisiones a modo del deseo del gobernante, del Ejecutivo, en este caso de Obrador, nunca se había dado de esa manera. ¿Por qué? Porque los presidentes en el pasado entendían que requerían de otros poderes para tener acciones legítimas y que era preferible tomar distancia del cinismo, que era preferible seguir los procedimientos desde el origen, analizarlos, conocerlos y tomar determinaciones y participar o no de una manera u otra. De hecho, los presidentes, en lo general, no han estado protegiendo en particular a nadie que no le signifique algún negocio, alguna cosa de carácter personal. No te creas que los presidentes están interesados ni hacerle al justiciero en el pasado, ni tampoco a comportarse como malditos. Realmente dejaban que el Poder Judicial tomara sus decisiones. La discusión, la participación y los argumentos. No podían dejar al Poder Judicial en ridículo, como hace este señor, que es una persona que no conoce y no tiene respeto de nadie. Entonces, eso no es cierto que antes era igual, no es cierto. Normalmente los presidentes evitaban en el pasado llegar a una controversia constitucional. Es absurdo. Un ejecutivo debe evitar a toda costa una controversia constitucional por principio de poder y de legitimidad. Esto se ha vuelto un batidillo. De tal manera
que lo que estamos viviendo y estamos viendo son intereses que salen a la luz de manera vomitiva. Porque Gers Manero, con todo el dinero que ha podido acumular como abogado y como director o rector de una de las versiones de la Universidad de las Américas, porque hay dos versiones, la de él y la versión que estaba en el campus Puebla, que no me voy a meter en la historia de eso porque nos podríamos llevar tiempo del programa. No le justifica el hecho de que tenga esas residencias en Ibiza recientemente desde que estuvo en el poder con Fox, y también la residencia y el piso súper elegante que tiene en España. No sé si la gente esté habituada a pensar cuál es el costo de los bienes inmuebles en Europa, pero son insospechadamente caros para cualquier mexicano de nivel alto, no muy alto. Para los muy ricos no, pero para los extremadamente ricos, obviamente eso es fácil. Pero cualquier otra persona, ese tipo de pisos como el que tiene Gers Manero, no se corresponden a un funcionario relativamente honesto. Entonces aquí estamos viendo una confrontación en la que Gers Manero, para haber llegado a la fiscalía, obviamente que fue un fiscal de dedazo, que fue nombrado con el objeto de obedecer al presidente de la República. No tiene de autónomo absolutamente nada. Claro que él interpretó la autonomía para su conveniencia. Entonces estamos viendo el desmoronamiento de las instituciones de México a ciencia y paciencia de un público que se abstiene de todo, se abstiene hasta de enojarse, porque está derrotado de antemano. Salen cabizbajos, sometidos al arbitrio de un enfermo y de los enfermos que le acompañan. Puedo decirte que Gers Manero ya cayó hace rato de la gracia de López Obrador. El problema es cómo se va a deshacer de él López Obrador. Y la pregunta más interesante, ¿cómo se va a desquitar Gers Manero de López Obrador, que es el autor real y operativo de la decisión que tomó la Suprema Corte? Porque la Suprema Corte de Justicia tampoco tiene ningún viso de autonomía. Con esto quiero darte mi opinión y a los amigos, mi querido José Miguel, y también a ti, José Enrique. Muy bien, fíjate que lo que mencionas es brutalmente preocupante, Jorge Miguel, entre otras razones, porque un país de leyes da certeza para trabajar, da certeza para invertir, da certeza para crecer económicamente, da certeza para mejorar el bienestar de su población. Y resulta que México parece empeñado, cuando revisas tú la historia del país, parece que hay una vocación eterna para perder todo tipo de oportunidades, para volverse un país civilizado, para volverse un país moderno. Éramos la economía en 9, 11, 13, 14, hoy somos la 15 del mundo y vamos para atrás. Y los mexicanos están felices con eso. Aplaudimos a rabiar cosas tan absurdas como perder la oportunidad de tener un hub internacional aeroportuario. Y nos sentimos muy orgullosos de tener una remodelación de un aeropuerto que tiene 7 vuelos de despegue y 7 vuelos de aterrizaje al día, pero que costó casi 500,000 millones de pesos. Cada vez que me preguntan a mí, ¿qué opinas del gobierno de México? Yo siempre contesto, pensando en la generalidad de los mexicanos, que tenemos mejor gobierno del que merecemos. Y conste que, como tú lo has señalado, el gobierno mexicano está lleno de ampones, está lleno de pillos, está lleno de incompetentes, de incapaces,
de psicópatas. Y sin embargo, comparando con la escasa o nula vocación democrática del país, comparando con la escasa o nula vocación de amor a la patria, de desarrollo, sigo pensando que tenemos un mejor país del que merecemos. Ahora que veo las reacciones del pueblo ucraniano ante la invasión de Rusia, cuando veo el heroísmo con el que actúan los ucranianos y cuando recuerdo cómo los veía yo, como un paisito nuevo, porque tienen pocos años de independientes últimamente, un paisito lleno de corruptos, un paisito lleno de oligarcas, un paisito lleno de mediocres, así los veía yo hasta ahora. Y ahora me muero de envidia, porque veo a personajes que aman a su patria con una enorme vocación de sacrificio, mientras que en México no veo amor a la patria. No sé qué opines, José Enrique. Primero, para opinar tendrías que quitar el mute, si no, no resulta viable tu opinión. No, es que estoy aprendiendo como ganó el Oscar Coda, entonces ahora quiero hablar por señas. No, pues, es que esa es una realidad, lo que dice Jorge Miguel, lo que tú acentúas también. Yo creo que no tenemos futuro como país. Vaya, el ciudadano va a seguir navegando a la pauta que le toque el gobierno en turno, haya votado o no haya votado por él. Lo peligroso de Andrés Manuel es que está dando un salto al pasado, ¿no? Si hablamos de un presidencialismo, pues él quiere volver a ese presidencialismo, lo que se ha avanzado en estos 30 años, él quiere regresarlos, quiere desaparecer el INE, quiere desaparecer muchas instituciones porque no le convienen, o sea, todo el esquema, toda la parte, el manejo táctico de las instituciones que él está haciendo, la operación fáctica de cómo lo está haciendo, va de tal manera que se hace predecible ya todo lo que él va a hacer con este país. Va a desaparecer las instituciones. Yo insisto, se va él a volver a reelegir, porque para allá va todo, porque desaparece el INE, lo manda a la Secretaría de Gobernación como estaba hace 30 años. Y bueno, para que le ganemos una elección al presidente en turno va a estar en chino. Pasarán otros 70, 60, 80 años, ¿no? Hasta que vuelvan a hacer otro INE o el equivalente al INE. De que lo va a desaparecer, lo va a desaparecer. A mí no me queda la menor duda, porque no hay un mexicano que se vaya a pronunciar en contra de esto, al menos que se arme una revolución. Pero él tiene medido ya a los paisanos, nos tiene medidos a todos. No pasamos de comentarlo en redes, no pasamos de mentarle hasta la madre al presidente en la plataforma que quieras, pero de ahí no pasamos. Cuando dices vamos a salir a la calle, vamos a tomar la calle, vamos a tomar carreteras, nadie lo hace, ya no se hace. Bueno, pacíficamente tú convocaste a varias manifestaciones por la paz, me acuerdo mucho, y pues nadie fue. Íbamos 20, 30, 40 gentes, 50 creo que fue la que mayor número de personas hubo, ¿no? Y no solamente no van, sino si todavía le pegan al que convoca, ¿no? Porque hay que denostarlo. Ese loco que está convocando a marchas por la paz, ¿qué quiere? Quiere ser candidato, te empiezan a descalificar, ¿no? Y no ven realmente la problemática tan grande que tiene este país.
pero allá vamos, definitivamente que yo pienso así como una plomada, esto va a caer así, y el PRI está con Morena. Cuando menos la cúpula del PRI, los que mandan, están con Morena, y van a sacar todas las iniciativas que Morena quiera, y vamos a dar un gigante paso hacia el pasado. Muy bien, gracias, Enrique. Fíjate que quiero comentar, pasarle el micrófono a Jorge Miguel. Tinajitas, Sina algo, Sinacuéparo, Sinapecuaro, Michoacán, 20 muertos. El presidente ha dicho una y otra vez que no quiere que su sexenio sea el sexenio de las masacres. Y hemos visto que ha cumplido, no ha habido masacres de criminales. Los criminales han sido los ciudadanos más cuidados en este país durante el sexenio, pero la población civil una y otra vez ha sido masacrada, o criminales masacrando a criminales también ha sido lo más común. Lo más importante o lo más interesante es la importancia que le da el presidente a estos temas. Estaba en la mañanera, le preguntan sobre la masacre esta de 20 muertos en un palenque clandestino, y él le da menos de 10 segundos al asunto y se va a platicar sus temas favoritos: Loret de Mola, Calderón, la prensa vendida, la revocación de mandato, etcétera. Es un presidente. Peña Nieto dijo en alguna ocasión: ningún presidente se levanta en la mañana pensando cómo chingar a México. Yo le agregaría, a lo mejor se levantan pensando cómo robar, pero no cómo chingar. Pero en el caso particular de Andrés Manuel, ya lo pongo en duda. Ya tengo la sospecha de que se levanta pensando cómo va a chingar al país, además de cómo robar. No sé qué opines, Jorge Miguel, de todo este asunto de la inseguridad que crece y del presidente que no le da importancia. Pues hay veces que creo que lo que opine yo, ya lo he opinado desde hace muchos años y de la misma manera. A mí no me sorprende, porque tú dices que como que ya estás creyendo eso. Yo siempre me he dado cuenta que López Obrador es un tipo nefasto, es un tipo ególatra y es un tipo que se acobarda a gobernar. Y ahí viene la primera pregunta: ¿qué es gobernar? Porque la gente no sabe, y cuando yo doy clases y pregunto, a ver, a usted compañero, a ver joven, ¿qué es gobernar? Nadie sabe qué es gobernar. Todos creen que gobernar es un tipo, el que va a gobernar es un Santo Claus, que va a regalar algo, que va a dar algo, que va a dar un moche, que va a dar una lana, que va a dar un puesto. Eso no es gobernar. Gobernar es sancionar al que mal hace, al delincuente. Esa es la primera función. Armar todos los elementos para llevar al juez a quienes tienen que pagar sus fechorías. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo, que ahora, acobardados institucionalmente casi todos los países, y una bola de intelectuales progres, dicen que hay que hacer autónoma la fiscalía. ¿Sabes para qué? Para que el Ejecutivo no tenga trabajo de nada, simplemente para que el Ejecutivo se raje de todo y le eche la culpa a cualquiera, como es el caso de ahora. Yo no, el fiscal es autónomo. Ese es un error inventado en estos últimos décadas por los progres, y la mayor parte de los comentaristas que escriben hablan de una fiscalía autónoma, cuando debe estar ligada al ejercicio de la seguridad, que es la primera y prácticamente la única importante función que tiene. No es necesario, no hace falta. Un Estado tiene que cumplir sancionando a los delincuentes, castigándolos. Esa es su función. Entonces aquí hace mucho que no hay gobierno. ¿Te refieres Bueno,
te refieres prácticamente a que el contrato social, el acuerdo es cederle autoridad a la autoridad, llamándolo de alguna manera, a cambio de que otorgue seguridad, a cambio de que otorgue garantía de que se van a cumplir los tratos entre los particulares. Es decir, la función principal del gobierno es aplicar la ley. Es la única función que no puede hacer un particular. Todo lo demás, si quieres regalar cosas, si tienes tu dinero, puedes hacerlo, nadie te lo impide. Si quieres hacer fraccionamientos y todo, pueden hacerlo. Pero el gobierno está para defender las personas, su vida, y ahora resulta que los gobiernos de la vida. El gobierno está para defender la vida en primer lugar y las posesiones de las personas. Ese es el surgimiento del Estado, independientemente que seamos contractualistas o no, la función del Estado que únicamente se justifica es esa. Número 2, como nadie quiere gobernar, entonces cada quien hace lo que bien le place. Entonces vivimos un estado anárquico, donde cada quien se agandalla de lo que puede. Y si un funcionario tiene un buen interés de hacer algo, al darse cuenta que el propio jefe del Ejecutivo es amigo de los delincuentes, los ve con los mejores ojos, pues te das cuenta que es uno más de ellos. No se necesita ser muy inteligente, no se necesita ser súper astuto para darse cuenta que es un cínico que es amigo de los delincuentes. No necesitan ver hacia atrás ni decir, siempre ha sido así. Nunca ha sido como hoy una evidencia donde el jefe del Ejecutivo es un delincuente cómplice de todos ellos o jefe de ellos, que es el peor de los casos. Porque si te das cuenta, está estructurado, usan el gobierno para estructurar el crimen organizado. Eso nunca había pasado, ni con Peña Nieto, y estoy hablando de los pillos. Pero ya junto a son pillines. Así que la gente que dice, no es que antes era así, no era así, no era así. México había crecido institucionalmente. La tercera cosa que te quiero decir y que quiero que quede claro, López Obrador es una persona que tiene un enorme resentimiento y que está enfermo mentalmente porque quiere desquitarse de todo aquel que cree que pueda ser una persona que sobrepasa su nivel intelectual, sobrepasa su nivel político y entonces tiene terribles odios contra la mitad del pueblo mexicano. Odia a todo mundo. Cualquiera es mejor que él. Exactamente. Entonces, él odia exactamente a todo el mundo. Y hasta sus colaboradores que han sido sus cómplices, comenzando con Ponce, comenzando con su hermano Arturo, con Imas, hablando con la Jacob Polemski, que desapareció el dinero del presupuesto de Morena, hablando del propio Gabriel García, que fue el que manejó todas las redes de la nación, hablando del propio Yáñez, que es el que le hacía las políticas públicas, hablando de Herrera, de Arturo Herrera, que es el que les dio dinero de adelanto a los gobernadores para que se lo gastaran antes y dejar en quiebra a los estados que ganó incluso Morena, hablando de Romo, hablando de todos ellos, son sus cómplices como Scherer, pero ya no los necesita, ya los pisoteó. Y por supuesto que no les tiene temor porque en el futuro él se ve sentado en la presidencia de México sécula seculorum, es decir, para siempre. Eso es obvio. Eso es obvio, no se necesita ser un gran maestro ni conocer nada para saber que si tú tienes tantos enemigos que te saben todas las cosas, que fueron tus colaboradores, que fueron tus cómplices. Nos quedamos en que fueron tus cómplices y para variar. Seguir encima de ellos. Nos quedamos en que fueron tus cómplices. El resto ya no se escuchó. Sí. Entonces, si todos ellos fueron tus cómplices y tú no les tienes miedo que en el futuro, cuando no tengas poder, te puedan hacer algo, quiere decir que en el plan de él es dar un golpe de Estado, es hacer una reelección o lo que sea por quedarse.
O sea, es obvio. No sé por qué hay gente que dice, no, es que no hay que esperarnos, porque él sabe que entonces si yo quiero hacer lo que yo quiero, pero hago lo que él quiere, que yo creo que yo voy a hacer, ¿sabes qué? Esas son tonteras. Él va a hacer lo que va a hacer con o sin el apoyo de nadie, porque tiene el ejército, tiene a la delincuencia y tiene 3 terrorismos: el terrorismo fiscal, el terrorismo militar y el terrorismo delincuencial. Lo demás no le importa. Por eso no quiero entrar en discusión, por eso yo decía que el 10 de abril nada más te vas a dar cuenta que así es, eso es todo, para que abran los ojos, que así es, que pase lo que pase va a destruir el INE. No, es que no, espérame, va a destruir el INE, ya hoy lo dijo. Adiós el INE. ¿Y cómo le va a hacer? El Poder Ejecutivo, que es él, el Poder Legislativo, que es él, y el Poder Judicial, que es él, van a nombrar candidatos que son de él para meterlos en una elección del partido de analfabetas, que es de él, y esos van a ser los consejeros. Ya lo dijo. Y no hay poder humano porque todos están pensando, no, hay que abstenerse, porque si no, quién sabe cómo nos va a ir. Entonces te voy a decir que a él no le importa, lo he dicho 1000 veces. Tengo 4 años sosteniendo lo mismo y ha sido así. Entonces, tú me preguntas, si la gente ya se dio cuenta, ya no sé, no me interesa si se dan cuenta o no. Porque te voy a decir una cosa, no es el único caso de México, que hay pobrecito México, está México, pobrecito, sufrimos de gobernantes, no es cierto. Sufrimos de cobardía ciudadana. Te voy a decir por qué. Porque Mussolini, el pueblo italiano, tuvo 6 veces tuvo la oportunidad de darle en la torre antes de que hiciera las torpezas que hizo. Pero la dudaron. Puedes ver el libro de las conspiraciones de César Vidal, ahí lo dice con claridad y en detalles. Todo el tiempo lo estuvieron dudando cómo va a cambiar, nada más es un rato, luego se va a ir. ¿Qué pasó? Los mató. Todos tenemos el mismo cerebro, ahí sí estamos iguales, ahí sí está, no hay brecha de igualdad. Fíjate qué frase te acabas de aventar. Cobardía ciudadana. Y con lo que estás mencionando ahora de Mussolini, estás diciendo algo increíble Tenemos también. el derecho de no usar el cerebro, ¿no? Así es. Estás mencionando que como los ciudadanos no saben defender su libertad, la van a perder. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué le podríamos recomendar a nuestro auditorio, considerando que tenemos 3 minutos? Prepárense y adáptense, porque aparentemente, acorde a la visión de este par de señores que juntos tienen más de 200 años de experiencia, incluido yo, ellos solitos, ¿no? La visión es que México vamos a regresar a la dictadura con una salvedad. Va a ser peor que la dictadura del PRI. Porque como bien dice... En la dictadura del PRI eran muchos. ¿Perdón? Jorge Miguel, no te escuché. No lo pude escuchar. Pero bueno, el punto es que yo creo que vamos a regresar. Es una dictadura de una sola persona. Bueno, correcto. Pero independientemente de eso, va a ser el dictador y sus lacayos, pero puro lacayo incompetente, ineficiente, burro, que no ni siquiera le diga al señor majestad, pudiera ser que esté usted equivocado. No. Nadie le va a decir nada. Entonces, la sugerencia para todos los amigos que nos acompañan es prepárense para el buen futuro. Igual que Stalin. Igual que Stalin.
Ya voy a dejar de hablar mal de Andrés Manuel. Exactamente. No, Fue- fíjate que lo que, como conclusión diría yo, sí, prepárense para lo peor, pero como era lo que tú querías, ¿no? Votamos por él, votaron por él. Porque es Exactamente. holgazán, tiene una holgazanería política. Él solo disfruta el poder. Él solo disfruta el poder, pero le da flojera gobernar. Y holgazanería de participación. Pues es que no construye nada, no hace nada por mejorar este país. Mira, es otra idea errónea. Los gobernantes no tienen que pensar en mejorar el país. Lo que tienen que hacer es no estorbar y utilizar la fuerza pública para que los que quieren trabajar puedan hacerlo en paz. Eso es todo. Que no traigan proyectos personales. Pero bueno, ahí está. Mi insistencia es ir el 10 de abril y votar para que se revoque el mandato. ¿Quieres que se quede? Vota Yo quiero por que él. se quede ¿No quieres eternamente. que se quede? ¡Viva Fuera. AMLO! ¡Viva Es todo. AMLO! ¡Viva Bueno, AMLO! está bien, está bien. Si crees eso, está bien. Yo No lo digo por molestarte, lo digo por la seguridad de mi familia, no nada más. lo quiero. No. Bueno, pues es que pero si te pones a pensar por la seguridad de todos, pues entonces ya dejamos de comentar nada, no participar. Hay que tener miedo, dicen Proverbios, el gran Salomón. El que es perezoso tiene miedo hasta que el león se lo vaya a comer en la calle. Así es la vida. Así es. Gracias, Jorge. Mira, yo he sido perseguido político y he vivido fuera perseguido y se siente feo. Pero aquí me tienes. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer los que queramos hacerlo. hay que dar el primer paso. Y más a nuestra edad ya no tenemos Sí, mucho el que 10 de perder. abril. Les No, agradezco. pero el futuro de nuestras generaciones. Estoy de acuerdo. Les agradezco Saludos. mucho el haber compartido el día de hoy en el Baldón con comentarios muy valientes. No aptos para la mayoría de la población. Ya tenemos, es curioso, pero conforme avanza el programa, comienza a fallar el Internet. No quiero pensar en complot, pero pienso en complot. Nos despedimos de Facebook. Gracias. Muy bien. Yo creo que después de seguir pensando en complot, nos despedimos de Facebook y damos las gracias también a YouTube, porque esto cada día está más raro. Gracias a los amigos que nos ven ahora y a los que nos van a ver después. Buenas noches a todos.